Bueno, este ya es nuestro segundo programa público dentro del guión de esta muestra que pensamos que fuese de alguna manera articulada en base a qué tipo de conversación podíamos entablar con los públicos. La primera fue a partir de un grupo de artistas que invitamos a que nos presentaran sus referencias, qué obras usaban para inspirarse y cómo trabajaban en torno a las imágenes. En este encuentro vamos a hablar concretamente de qué pasa en esta muestra y de cómo está pensada la estructura general de esta exposición. Nos interesa que pensemos y vayan teniendo en mente también preguntas, cosas que quieran que charlemos. Por ahí pensamos dejarlas hacia el final del encuentro, básicamente porque nos distraemos muy rápido y podemos estar hablando horas, entonces la idea es que eso no nos suceda hoy. Así es que, nada, invitarles también a tener a bien sus preguntas, tenerlas cerca y poder compartirlas con nosotros. Bueno, en general nos interesa arrancar la exposición ya hablando concretamente desde la pintura que está arriba, que se llama Conversación, y que es un poco la que marca el recorrido y la forma en que pensamos toda la exposición y principalmente el uso del espacio. Sí, van a ver que el espacio se propone de una manera híbrida. Sí. Acá lo que nos interesa, un poco la premisa al momento de pensar el diseño expositivo, que bueno, fue todo en gran parte creación de Carlos, tenía un poco que ver con no establecer una narrativa lineal. Sí, van a ver que las imágenes no es que van contando como un cuentito unidireccional o con una bajada de línea limitada, sino que al revés, un poco se propone como un espacio de juego, si se quiere, donde cada cual puede acceder de la forma que sienta a estas imágenes y bueno, y al vínculo que quiere establecer con ellas. Nos interesaba muy desde el principio que apenas pisen aquí, se encuentren con este piso todo violeta y que a la vez todo el espacio se siente como estar dentro de una pileta donde las condiciones son distintas al resto del museo. Esto también lo van a... Cuando entremos y recorramos vamos a ir notando algunas otras modificaciones estructurales que hicimos, pero en principio la idea es poder de alguna manera desautomatizar la mirada respecto de cómo algo es contado con imágenes, ¿no? Y cómo esas imágenes luego funcionan como insumo para entender nuestra vida en comunidad, para entendernos en relación a otras personas. Entonces la pintura está acá arriba, Conversación, si la miran detenidamente se dan cuenta que estos dos personajes no están en el mismo espacio, pareciera que lo están, pero no es el mismo espacio, hay desencuentros, hay desconexiones, y pensamos que eso es clave para entender cualquier tipo de proceso de comunicación humana, ¿no? O sea, hay una cosa entre lo que yo interpreto, lo que digo, lo que finalmente se entiende, o sea, los desencuentros son inevitables, ¿no? Y de alguna manera para esta muestra es importante pensar eso, porque estamos transitando un poco algo que ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero que es una crisis posible de la imaginación, como cómo hacemos para imaginar cosas nuevas hoy en un mundo en crisis y cooptado por el avance de nuevas tecnologías, por distintos medios de procesamiento de la información. Sí, y una cosita para agregar a eso es que un poco el germen que despertó la producción de todas estas obras, que son todas obras inéditas realizadas este año, un poco el germen que lo despertó fue el reconocimiento de una crisis de la imaginación que es producto de un contexto avasallante, opresivo, cruel, donde todo lo que tiene que ver con los deseos es rápidamente machacado por el contexto de época. Entonces, para mí, una parte muy importante de militar la práctica artística tiene que ver con sostener y mantener vivo el deseo, mantener vivas todas esas pulsiones vitales, que es lo primero que se comen los momentos así, los momentos fascistas, los momentos, todo lo que tiene que ver con el placer, el disfrute y la conexión genuina con algo que nos despierta sensibilidades, es lo primero que se planea machacar. Entonces, todo el proceso de creación de esta muestra tuvo un poco que ver con, bueno, qué herramientas o dónde me puedo refugiar o dónde puedo ahondar para mantener viva esa llamita que en algún momento estuvo ahí y, bueno, tratar de no dejarla morir, digamos. Y cómo también analizar eso como algo que pueda ser replicable.
Digo, no es solamente como, bueno, estoy caliente hoy, sale esto, no, bueno, a ver, metámonos de fondo, ¿cómo se hace para conectar con la práctica artística y mantenerla como sustentable, digamos, en el tiempo, más allá de los contextos opresivos? Y desde el punto de vista de cómo armar una muestra, qué le ofrecemos a las personas que vienen acá y están acá, con Carrie tuvimos muy al principio pensar que esto sea una muestra divertida. O sea, confiar concretamente en el cuerpo, estando en el lugar y que pasás por un puentecito y decís, wow, o sea, ¿qué es esto? Mirás para allá y esto está raro. O sea, que haya algo, una confianza concreta puesta en la experiencia individual del cuerpo estando en una situación específica, ¿no? Algo que es muy contrario a lo que puede suceder, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Donde ves imágenes y de pronto estás acá y es como, tenés que estar acá, sentís algo distinto. Y eso es como algo que cuidamos muchísimo, ¿no? Todos los ángulos de la muestra los cuidamos para decir, che, lo que se ve acá está bueno, digo, está bueno que alguien esté acá y pueda encontrarse con esta pintura o con este rinconcito. Bueno, creemos que esto fue un intento, vamos a ver qué les pasa a ustedes. Vamos a ver si se logró. Bueno, dicho esto, vamos a invitarles a pasar. Esta primera imagen que nos recibe parte un poco de una especie de investigación personal retroactiva, digamos, de cuáles fueron esas primeras imágenes que de joven, de adolescente principalmente, me despertaban algún tipo de chispa o de interés por ahondar en la pintura concretamente. Ahí es donde aparece mucho el imaginario fantástico. Yo, bueno, tuve una adolescencia bastante nerd, en la cual siempre me cautivó todo el mundillo de Tolkien, El Señor de los Anillos, lo épico. Pero más allá de la temática en particular, como que algo en lo que me interesa ahondar es en la forma desprejuiciada en la cual las adolescencias se vinculan con las imágenes. Que eso es algo que a medida que los artistas empiezan a crecer y uno empieza a formarse y tal vez pasa por instancias académicas o incluso, bueno, le empieza a interesar meterse, ¿no?, como a fondo en el mundillo del arte contemporáneo, hay algo que se va perdiendo, hay como una cierta frescura que de a poco se va como paquetizando, digamos. Uno se va volviendo un poco más snob y tal vez empieza a entrar en referencias un poco más herméticas, conceptuales, que digo, de una, puede ser un camino muy elegido también, está perfecto, pero hay algo como muy desprejuiciado en cuando uno es joven y simplemente algo le gusta, lo apasiona desde lo visual y va y se mete y no tiene problema, no pide permiso, no sé, digo, yo tenía 13 años y me gustaba My Chemical Romance y bueno, agarraba y me la pasaba dibujando a Gerard Way, que era el cantante, y está todo bien, como que hay algo, hay una cierta rebeldía ahí que después la sociedad de alguna manera se ocupa de militarizar, como que después todo se vuelve como mucho más burocratizado, de repente hay que pasar por un montón de instancias para ser valorado como un artista. Entonces ahí es donde me interesaba como insertar este pequeño gesto de, bueno, estas imágenes te despiertan una calentura cuando sos joven y no hay por qué, no importa por qué. A la vez son imágenes que es difícil encontrarlas en un museo, porque parte de toda esta legitimación que se arma en el arte también termina por ahí desvalorizando ciertos géneros que también involucran pintura, involucran conceptos, historias, pero que de alguna manera, aún utilizando las mismas técnicas, quedan siempre al borde. Hay algo de esa energía adolescente que nos interesaba recuperar. No solamente, o sea, esto está también trabajado mucho en el catálogo y en el ensayo sobre toda la obra de Carrie en general, como la referencia al heavy metal y eso, pero en esta muestra pensábamos cómo es, si podíamos llegar a volver a usar las imágenes sin miedo, sin prejuicio y que sea lo que sea, ¿no? Como poner al lado de un dragón y podía aparecer un sillón y al lado puede aparecer un sombrero, o sea, todo puede aparecer en la misma jerarquía, de la misma manera,
Y eso nos parecía como que es esa falta de, ese no tener miedo, se domestica en algún punto, y eso nos parecía preocupante porque también pasa con personas que no forman parte del entorno del arte, por ejemplo, o espectadores que les interesa ver el arte, qué sé yo, y si llegan a una pintura o a lo que sea, ¿no? A cualquier obra, y sienten que tienen que saber algo necesariamente para meterse en eso que hay ahí. Bueno, uno de los desafíos de esta muestra fue pensar, armar algo que no te pida que vos vengas sabiendo algo. La idea de esta muestra es que vos entres, ¿qué te seduce más? ¿Te seduce más esto? Perfecto, entonces es para vos. ¿Te seduce esto? Bueno, perfecto. Después de eso, tratamos de no encriptar nada, ¿no? Como es simplemente una muestra que se experimenta desde ese desprejuicio y desde ese disfrute. Entonces, eso es un re desafío. O sea, para trabajarlo dentro de lo curatorial es un delirio, re complejo, ¿no? Porque justamente lo curatorial es el terreno donde vos, en teoría, tenés que dar cuenta de un montón de cosas teóricas y bagajes y conocimientos que son puestos a prueba, ¿no? En todas las decisiones que tomás, pero a la vez pensar una muestra que sea lo más no verbal posible, lo más física posible, lo más disfrutable de una manera muy amplia, es un desafío. Y fue muy complejo llegar a este punto, digamos, de no hacer atravesar los conceptos de manera tan dura, ¿no? Para que alguien pueda entrar a la muestra y decir, che, me gustó, o che, no me gustó, la verdad no la sentí, me voy para otro lado, y ya, ¿no? Sí, es como que en el terreno del arte contemporáneo, o sea, a mí me ha pasado de cursar clínicas donde la bajada era concretamente, no vale decir me gusta, no me gusta. Es como que hay ya establecidos ciertos parámetros de valor en torno a las opiniones o al análisis genuino que uno puede hacer al encontrarse con una imagen, y que justo para nosotros fue un desafío. Hay veces que hay espacios que sin quererlo tienden a modelar, viste, algunas cosas. Y un espacio de museo de repente es un lugar desafiante porque es eso, es un lugar que, quieras o no, tiene toda una carga ya histórica que hace que sea muy fácil caer en ciertas estructuras. Y que tu obra, bueno, de repente tenga que curtir ese lenguaje para ser calificable como a una muestra de museo. Y para nosotros es fundamental pervertir las cosas. Para mí es como algo que tiene que suceder concretamente en el arte, concretamente en todo. O sea, no tener miedo a desviarse, a desviar los parámetros ya dados. Entonces, bueno, eso, que sea un espacio de disfrute genuino con las imágenes, fue por lo menos una intención para ver si esto se podía lograr. Van a ver acá, tenemos este silloncito. Esta obra se llama El Mal. Y un poco nos sirve para hablar en torno al nombre de la muestra, ¿sabes? En torno a por qué el desentierro del diablo. Pensamos, bueno, hay varias cositas acá. Esta fue la primera obra que formó parte de este proyecto y que con Carrie nos tomó muchos meses decidir cuáles eran las siguientes imágenes con las que iba a convivir esta pintura, ¿no? Como decir, si elegíamos dos posibles conversaciones ya era una novela. Si era la conversación y después, no sé, un bar, es otra escena, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿cómo vamos torciendo eso a partir de la manera que va apareciendo cada una de las imágenes? Esta nos marcó el tono general. Esta pintura se llama El Mal. Y, no sé, ¿cuento la referencia? No. Sí. Te tenía que haber preguntado antes de venir. Viene de un cuento de César Aira, ¿no? Que Carrie se topó con ese cuento y en un momento me dice, che, quiero que leas esto porque quiero que la muestra tenga esta energía. Es un poco un bajón que les cuente el plot, si no lo leyeron, se llama El Carrito. Y básicamente es el personaje encontrándose con un carrito de supermercado que se mueve de una manera distinta del resto. El resto de los carritos no se mueve, este se mueve durante las noches, en un momento él se acerca y el carrito le susurra yo soy el mal. Y ahí termina, o sea, es delicioso el texto, léanlo porque obviamente está mucho mejor que lo que yo escribí. Eso de entrada. El tema es que eso de que el mal esté encarnado en un objeto, que el mal sea lo que hace que esto funcione distinto, que el mal sea esa energía, esa pulsión que tuerce la experiencia común de la cosa, es algo que dijimos, che, esto resuena mucho con nuestra forma de pensar, ¿no? Y con nuestra forma de movernos como
por momentos académica, por momentos no para nada académico, por momentos serio, por momentos cero serio, y tomando decisiones que en sí son, tienden a correrse del programa, ¿no? De los programas, y más que nada ahora que los programas se vuelven cada vez más crueles. Entonces pensábamos como, bueno, históricamente todo lo que se ha considerado el mal, lo que no tiene nombre, lo que escapa de la norma, ha sido demonizado y siempre ha estado como muy relegado de cualquier tipo de participación social. Entonces dijimos, che, va por acá. Y ahí viene la anécdota hermosa a partir de la que se lo repite. ¿Sí? ¡Ay, qué miedo! Es que no es muy lindo. Que me ibas a tirar. Es que lo contás mucho mejor un poquito, sí. Un poquito. Ah. Bueno, Sí, ah, sí, ok. Bueno, a partir de esta... primero quiero añadir algo que si no se me va a olvidar, que es que también nos pusimos de repente a reflexionar sobre cómo todo eso que está constantemente demonizado desde hace siglos, como lo maligno, de repente suelen ser lugares que nos identifican un montón. O sea, todo lo que la derecha cataloga como el mal, de repente es del lado de la grieta donde uno está, y ahí es cuando también empezás a decir, bueno, ¿qué es al fin de cuentas el mal? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la gente de bien? ¿Qué es también un poco meternos ahí y decir, bueno, ahondar en ese mal? Si ese mal de repente tiene toda esta pulsión potente y vital que nos compone y donde nos interesa pararnos, ahí es a donde queremos ir. Y ahí pasa que a principio de año, bueno, termino dando con la historia de Raúl Prejal, que era un anarquista de la Puna, que vivía en Jujuy, en Humahuaca. Nada, pego ahí un pequeño viaje a Jujuy, intento conocerlo, de repente me desayuno ahí mismo que él había muerto hacía 4 años, pero fue como espectacular el encuentro con su hogar. O sea, de repente yo llego a la dirección que me habían pasado y era un castillo de adobe, o sea, construido por sus propias manos con barro y los ventanales imitando un ventanal de castillo gótico, pero con ramitas, y una puerta de madera con un tallado ahí, unas figuras como de príncipe, de rey. Y yo aluciné, y inmediatamente me procedí a obsesionarme con él e investigar todo lo que pudiera sobre él. Y ahí es que encuentro un artículo que hablaba sobre Raúl Prejal y toda su filosofía. Él se autoconsideraba un poeta surrealista borracho, decadente, un bufón lúcido, se autodenominaba él. Y ahí es cuando en medio de estos artículos doy con uno que se llamaba El desentierro del diablo, porque es el nombre de una festividad jujeña en la cual estaba enmarcada esta entrevista que a él le hacen. Acá está buenísimo, perdón, te tomo la palabra acá, porque acá hay algo que está muy interesante entre las relaciones entre el pensamiento político, la fantasía y la pulsión en torno al mal. Como que esas 3 cosas se conectaban de manera muy directa y dijimos, ok, bueno, esto tiene que ser el tono general de la exposición, ¿no? Como ver de qué manera podemos apoyarnos en imágenes para transitar esos lugares de distorsión, de cambio, de modificación, y a la vez cómo eso tiene sus implicancias en un pensamiento político en el que confiamos, ¿no? Como confiamos como energía renovadora. Entonces ahí había algo como que se nos armó mucho, y cuando surge Prejal es muy interesante porque de la mano de él surge la fantasía, ¿no? Como esta anécdota, como vivía en un castillo. Él armando su propio castillo. O sea, es como Sí, la creación también de territorios de la imaginación, que eso de hecho es un poco el concepto general por el cual elegimos la peli que después vamos a compartir con ustedes, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con cómo inventarse uno los refugios de valor y donde pueda, ¿no? Desarrollar imaginar como la imaginación como, o sea, el arte como un ensayo de formas de activar en la vida real. Es eso, como un ensayo de, ¿cómo sería? De armar otros posibles. Claro, y el arte como ese territorio donde se prueban cositas que luego en escala son replicadas en el mundo, de alguna manera, o viceversa, pero sí como ese lugar que nos permite analizar cosas más complejas que de otra manera no podríamos necesariamente articular, ¿no? Como el arte te da ese espacio, al también ser un espacio de mucha libertad en algún punto del juego, idealmente, ¿no? Se puede mal, como tiene ese lugar, o sea, te permite ensayar
relaciones. Sí, principalmente ejercitar el imaginar otras cosas, un más allá de lo que ya está dado. Ahí es cuando pasamos a esta obra, que se llama Sombrero con pluma. Y esta obra un poco siempre nos sirve para hablar sobre la distorsión, ¿no? La distorsión como una forma elegida de ver el mundo y de habitarlo. Rara vez algo que tenga que ver con lo rígido, lo estructurado, lo que es de una forma indefectiblemente, eso rara vez va de la mano con algo que pueda disparar, ¿no? Otros posibles. Entonces ahí es cuando elegir el camino torcido, elegir lo blureado, lo ambiguo, puede ser una forma potente de ver las cosas. Para mí la pintura es justo como un terreno que me sirve para hablar sobre la distorsión, no solo desde la temática de las imágenes, sino al revés, desde el procedimiento, desde lo que pasa con la materia que escapa a los límites, cómo hacer que un objeto, cómo hacer para ver más allá de lo literal que te muestra la realidad, digamos. Por eso van a ver que hay como varios. Eso y acá eso es como muy... Es uno de los ejes centrales de la exposición. Van a ver que hay 3 pinturas de objetos, donde los objetos son mostrados de una manera totalmente transparente, como es un sombrero, es un sillón, es una lámpara. O sea, no se pretende que veas otra cosa, y tampoco hay como demasiada operación detrás como para que, ok, este sombrero remite. No, es el objeto transparente puesto ahí, y en esa transparencia es donde un poco se deja entrever o sea, se pone raro, de tan transparente se pone raro, como, che, ¿por qué estoy viendo esto tan así? Como hay algo que tiene que ver con la objetividad de la información, con cuando los datos son compartidos, ¿no? Digamos, pensemos que estamos en un momento político donde concretamente todo se rige en torno a números. Entonces, como los números, que son abstracciones terribles, tratan de ser lo más transparentes posibles. Y esa transparencia se vuelve a veces un poco obscena o terrorífica, ¿no? En algún punto, como, ok, este es el número de tal cosa. Y vos decís, che, ¿qué pasa con este número? Wow, o sea, es un montón. Y es un número objetivo, técnicamente, ¿no? Sí. Claro, hablando de distorsión, esta pintura se llama No hay más después de esto. No voy a hacer la pregunta que hago siempre porque ya la spoileé en Instagram. Es un coche fúnebre. Hay muchas personas que ven una limusina en esta obra, pero bueno, ya está, se acabó el misterio, voy a aclararlo. Es un coche fúnebre. Y un poco para mí es una pintura que sirve para hablar de la pintura en sí misma, ¿no? Como hay algo en el oficio que es muy temporal, que por lo menos a mí me permite reflexionar mucho sobre el tiempo. Para mí el momento de un funeral es básicamente la última gran performance de la vida humana, y hay algo como muy extraño con lo que pasa con el tiempo en esa instancia, ¿no? Es como un momento que tal vez lo sentís eterno, pero que al mismo tiempo, al día siguiente, 8 de la mañana, tenés que estar de nuevo en la oficina, trabajando como si nada hubiese pasado. Entonces hay algo para mí en la pintura que me permite como quedarme con una escena que por ahí veo o que me queda dando vueltas en la cabeza y decir, ok, bueno, voy a seleccionar esto, de lo cual no puedo parar de pensar, traerlo, aunque ya haya pasado, porque digo, ya está, el funeral ya pasó, el duelo, bueno, ni idea, lo estoy atravesando, pero yo quiero seguir pensando sobre esto. Y ahí es donde se presenta la oportunidad de hacer este tipo de operaciones, ¿no? De agarrar eso y estirarlo obscenamente todo lo que necesito. Y bueno, atravesar de alguna manera todos esos distintos tiempos que ocurren en simultáneo, que es un poco como lo que decíamos antes sobre el espacio, ¿no? Esta cosa de bueno, cuando en simultáneo pasan varias cosas, que es algo como muy de carácter onírico, después vamos a hablar sobre eso. Yo siento que los tiempos de repente en la pintura pueden suceder también como una brecha temporal, en los cuales, bueno, van a ver que hay partes más veloces, otras partes por ahí como más al revés, una quietud más zen, como
estar tratando de mantener una línea recta en un lienzo de 8 metros, y los micromundos que pasan también en cada uno de esos pedazos de tiempo. Es interesante pensar la pintura como unidad temporal también. Hay algo en esta, justamente esta pintura que vamos a decir ahora, ¿no? Que reflexiona de alguna manera sobre la muerte, o que toca el tema de la muerte, o se hace cargo de la pulsión de muerte detrás de cualquier tipo de creación, que la pintura sea tan... Se ve una pintura trabajosa, ¿no? Se ve, o sea, yo sé que como espectadores por ahí lo ves y decís, che, ¿cuántas horas tomó hacer esto? ¿Qué onda esto? Y para Carri hay algo en el proceso de producción que está súper aceitado, pero que cuando te expones a una imagen de estas cualidades, ¿no? Que es un óleo, que lleva un montón de trabajo y que tiene un montón de cosas encima, es como que no hay forma de que no te preguntes, che, ¿cuánto pasó con esto? ¿Qué pasó con...? No sé, como que es muy efectiva en ese sentido. Digo, para tocarte el botón de la pulsión de muerte. Y además, también, y esto quizás lo mismo que dijo Carri, pero como una forma de hackear el tiempo, esta operación de hackeo, ¿no? Como de robarle a los tiempos productivos el tiempo para hacer otra cosa, es algo que el arte sabe hacer más que ningún otro campo, creo, y que a la vez también en esta muestra nos parecía importante tener algo que tocar este tema, así como también tocar el tema de los sueños, porque justamente en los sueños y en la fantasía es donde creemos que está todavía esa energía política, pero para eso tenemos que tener conciencia del tiempo. Ahora vamos a hablar de los sueños. Esta pintura que ven acá, un poco, sí, se plantea acá como dando un poco la bienvenida al territorio onírico pesadillesco, diría, más que onírico. Nosotros creemos firmemente que el territorio del inconsciente es un lugar que hay que defender, porque ahí es donde queda todavía como un último vestigio de algo que puede ser ingobernable, pero que de alguna manera hoy en día está en riesgo, porque con el avance de las tecnologías y la sobresaturación de información que tenemos y de imágenes incluso, de repente hasta ese territorio que parecía ingobernable, hoy día lo tenemos totalmente algoritmizado. Por eso también un poco creemos que está siendo tan evidente esta crisis de la imaginación, ¿no? Porque es muy difícil tratar de pensar en algo como con la cabeza limpia, cuando constantemente, cada segundo que tenés libre, estás como scrolleando, no sé, Instagram, o viendo publicidades en la calle, recibiendo un montón de información contra tu consentimiento. Y eso es algo que de repente se ve hasta acá, ¿no? Hasta en el inconsciente. Entonces, esos lugares del inconsciente donde todavía afloran monstruos, que son esos monstruos que durante el día uno trata de censurar, de acallar, consumiendo cualquier tipo de cosa con tal de que no entre un microsegundo de pensamiento. De repente, cuando en un sueño algo comienza de una manera bella, seductora, y cuando menos te lo esperás, eso se empieza a enrarecer y algo te empieza a generar miedo y no entendés bien qué pasa, pero la cosa se empieza a poner siniestra. Bueno, eso creemos que puede ser como un signo de algo que en el fondo está muy bueno que pase, que saber que todavía hay algún lugar de la cabeza donde podemos perder las riendas, no tener esa necesidad de hipercontrol de toda la situación. Y ahí, bueno, más allá de que uno tal vez la pasa mal en el momento de la pesadilla, después tal vez es para agradecer que todavía haya algo que no está del todo encadenado y empaquetado. Sí, es pensar más que nada qué hay después del terror, ¿no? ¿Qué hay cuando, una vez que se ha superado esa barrera de lo que te está produciendo algo adverso, negativo, y decís como qué hay más allá de eso y qué información viene a traerme eso que está más allá? Nos parece clave en esta pintura, ven que está estructurada como una imagen como de revista, tiene como todos los patrones de algo que trata de ser seductor, y en el momento en el que te distraes es donde empiezan a aparecer cosas que están fuera de lugar, hay algo que no está funcionando, hay algo que se empieza a vaciar. Y ese es un punto muy importante a cultivar. Sé que suena paranoia nuestra manera de hablar de los sueños, pero
Pero sí le tomamos las manos a algunos autores con los que hemos reflexionado mucho este tiempo y quizás si luego tienen ganas de leer los ensayos que escribió Ana Longoni, que yo también escribí sobre esta muestra, van a encontrar algunas referencias más profundas un poco sobre estos temas, pero supongo que si saben lo que es Black Mirror, esta serie, Repochoclera, que si la vieron, o sea, seguramente saben que hay algún episodio que tiene que ver con hacer que trabajes en los sueños, como ponerte un chip para que en el sueño ya estés trabajando, no sé qué. O sea, son cosas que parecen un delirio, pero no son tan lejanas, ¿no? Pensando que justamente el territorio de los sueños aún no ha sido explorado por el capitalismo porque no alcanza a llegar ahí. O sea, no hay nada que se te pueda vender todavía ahí. Entonces, ojo con eso porque sí es un lugar que nos parece bien complejo, ¿no? Y una cosa más que quiero decir antes que pasemos hacia la lámpara, como hay algo que surge acá con esta pintura, que quizá no lo hemos charlado antes, pero que tiene que ver con el ensamblaje, ¿no? Y que es un poco la dinámica general de los sueños, ¿no? Vos soñás a partir de fragmentos. Y en tu cabeza se arma una cosa que parece tu casa, pero en realidad es el colegio, pero te diste cuenta y era el supermercado, ¿no? Como esa cosa de ensamblaje es algo que fue un punto de partida también para pensar espacialmente lo que sucede en esta sala, que por un momento queríamos que fuese un cine, pero que tuviera aroma a club, pero que pareciera un boliche u otra cosa. Entonces, esa cosa de que son muchos espacios conviviendo, de que es un ensamblaje concreto, es también un eco de todas estas ideas, ¿no? Como que veníamos transitando y que a la vez también es la forma en que aparecen todas las pinturas, que son como pequeños flashes, así como un flash estás viendo un sombrero, otro flash estás viendo un dragón, otro flash estás viendo una lámpara. Como bueno, es ese nivel de no sé, motivarla, acelerar el proceso de experimentar la cosa. Vamos a ver. Por aquí. Bueno, esta pintura es como una oda al título de esta visita guiada, al terror de lo real. Un poco se viene a plantarse como la realidad en su estado puro y todo lo que te puede pasar detrás de la literalidad de una imagen. Esta es una lámpara que existe. La saqué de Pinterest, o sea, hay todo un mundo de objetos forrados en terciopelo, quiero que lo sepan, y me pareció como una cosa tan exponente de esta idea, ¿no? O sea, como de lo extraño en lo cercano, o sea, cómo puede ser que de repente hayan objetos existentes que sean objetos forrados en terciopelo. Ya está, no hay más, no hay metáfora que supere o que pueda dar más información sobre esto que la existencia misma de estas cosas. Entonces ahí es donde viene a plantarse esta obra como una especie de pasaje, medio es como una deidad símbolo Sí, como que es una pieza bisagra en toda la muestra que marca el punto entre este nivel de distorsión y un nivel que ahora vamos a ver de otro tipo de referencias que aparecen también en el Imaginario de Carrie, pero que esta es la pintura más hiperrealista de todo el repertorio de Carrie y es como la que es puramente transparente, o sea, es literalmente la imagen de la lámpara pintada al óleo, ¿no? Como es literalmente eso y no hay más nada. Es como... sí, sin contexto, ella está flotando en el éter, por eso también la traemos un poco como una deidad, que bueno, eso es como la bisagra para pasar a la segunda parte de la exposición, que viene más por estos lados. Le pido mucho. Por ahí. Un cachito el volumen al video para que no nos taladre el... Sí, estando acá. Sí. Después lo vamos a ver al video. Esperando que pase la parte de la electrónica del video para poder hablar sin trabarme. Ahí va. Bueno, esta pintura que se titula Sin título es un poco un gesto como medio característico que viene teniendo mi producción ya desde hace varios años,
que tiene que ver con las referencias como guiño a comunidades específicas. Esta imagen es un fragmento distorsionado de una ilustración de Ciruelo Cabral, que es un ilustrador que durante mi adolescencia me gustaba mucho, porque como les contaba al principio, yo consumía mucho imaginario fantástico, dragones y demás. Y para mí el momento de encontrar una imagen es casi como un gesto dadaísta. Vieron que los dadaístas tenían toda esta política del ready-made, ¿no? Como de ir buscando un objeto y decir, bueno, este objeto lo agarro y esto a partir de ahora es una obra. Bueno, para mí el encuentro de una imagen específica es una búsqueda que va un poco por esos lados. Tal vez puedo pasar meses buscando la imagen que quiero trabajar y viendo qué operación le puedo aplicar, más que pintándola en sí. Después el momento de pintar, de hecho, es como bastante fluido y rápido. Para mí siempre fue clave no ser sobreexplicativo con las obras. Yo creo que algo de lo que muchas veces peca el arte contemporáneo es ser exotizante, ¿no? Como hacer un alarde o una laraca de, ay, yo te traigo esto de acá que ninguno de ustedes curte porque yo vengo del under total y te voy a contar que, bueno, a mí no hay nada que me dé más satisfacción que ver que mis obras de repente despiertan el guiño de alguien que sabe de lo que estoy hablando. De hecho, fue algo muy lindo que me pasó cuando recién inauguramos, que acá uno de los muchachos que hacen acá las guiadas, bueno, estaba por acá cerca, sí, no sé dónde está, que vino, le toque corriendo, me dio un abrazo y me dijo, che, esa pintura es de Ciruelo, ¿no? Y yo tipo, sí, qué bueno que la reconociste a pleno, me prestó unos libros firmados por Ciruelo. Fue como, son momentos de encuentro que siento que es parte de la potencia del arte, ¿no? Cuando una imagen constela sensibilidades en común, cuando de repente algo iconográfico hace que personas que comparten un mismo código conecten en un momento con una sensibilidad y con un conocimiento que viene por otros lados, y que de alguna manera esos conocimientos se fuguen en espacios como un espacio de museo, que tiende a ser más bien expulsivo para todo aquello que está fuera de agenda. No sé, me parece una gran motivación al momento de trabajar. No sé, previo a esto he pasado muchos años pintando iconografías de bandas, discos de bandas que me gustan, fotogramas de videoclips. Hay algo con la imagen, con las imágenes y su participación en nichos muy específicos, que una vez que, o sea, que difícilmente hacen esos saltos o esos traslados fuera de esos nichos, y de hecho eso es lo que las mantiene interesantes y vivas y potentes, ¿no? Pero de pronto cuando son presentadas a través de distintos procesos conceptuales concretamente, que son del arte contemporáneo, que vienen de una cosa muy también específica, producen una red de complicidades que es re potente y es re valiosa, y es valiosa cuidarla y entenderla como tal, ¿no? Como es concretamente una red de complicidades donde tendríamos que poder pensar, che, esto está pasando, entonces yo también podría hacer que algo similar pase, o podría yo estar haciendo algo en esta línea. La idea concretamente del genio creador, la verdad que es algo que mucho desde nuestro pensamiento político, de nuestro pensamiento artístico, nos queda como fuera de eje respecto de las necesidades que tenemos hoy en día, donde quizás tendríamos que imaginar un mundo donde concretamente podamos vivir todos y participar activamente de cualquier tipo de debate, ¿no? Siempre y cuando sea un debate. Entonces hay algo acá que nos interesa como motivar en la aparición de estas imágenes, ¿no? Que son específicas, han dicho como que ven, o sea, es un dragón que viene del mundo del fantasy, tenemos una virgen concretamente que viene de un fuero, ¿no? Movido concretamente por sus símbolos y que tiene un valor muy específico dentro de eso. Decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que las imágenes, porque hago un poquito un paréntesis, cuando estábamos eligiendo las imágenes con Carrie, les juro que fue un proceso muy largo, y Carrie venía todos los días con 20 pinturas nuevas y me decía, ¿es esta o esta? Y yo estaba como, no entiendo. Hasta que pude entrar en frecuencia con el pensamiento que venía proponiendo Carrie, y es esa frescura, esa soltura y esa posibilidad de que sea permeable concretamente la exposición y el pensamiento dentro del arte,
algo que pareciera que se nos quedó en el tintero, ¿no? Como a muchos artistas y a muchos curadores y a muchos críticos. Y es algo que, bueno, al costo que sea, que queríamos ver si era posible torcerlo de alguna manera, ¿no? Y hacerle lugar a más personas. Pero bueno. Sí, no, claro. Claro, por lo que veo últimamente, creo que solo vos y yo estamos flasheando. No, mentira. No, algo que quería agregar a lo que dice Carlos es que hay algo en la accesibilidad de la práctica artística que para mí hay que defender un poco con garras y dientes, ¿no? A mí algo que me preocupa mucho, que me queda dando vueltas por la cabeza este último tiempo, es qué pasa con toda esa vuelta de los valores tradicionales, ¿no? Que de alguna manera vienen con toda y se filtran hasta en los círculos más disidentes. De repente esta vuelta, ¿no? De la idea del maestro genio único y irrepetible, que solo él puede ser el privilegiado que nació con un talento y que es dueño ya hasta de una iconografía que, como bien sabemos, bueno, tiene como bastante larga data. Entonces, para mí hay algo que me parece que está medio bueno, que es ir sin miedo a ejercitar el deseo y que eso sea cada vez más accesible para las personas. Digo, ¿por qué de repente querer seguir alimentando la idea de que las cosas son intocables, impenetrables, como toda una suerte de pasos que hay que llegar a cumplir para poder acceder a algo tan sencillo como ejercitar el deseo de pintar? Muchas veces la copia puede ser una destrabación total para la frustración del lienzo en blanco, para, digo esto, ¿cuántos jóvenes hay que por ahí no tienen formación artística por el simple hecho de que nacieron hace 15 años y no hay mucho tiempo para practicar algo más allá que ir al colegio? Y de repente, bueno, capaz cuando te vinculás sin miedo, con esa pulsión y decir, bueno, yo esta imagen que me gusta, quiero ver cómo la hago yo, quiero replicarla, quiero que exista más de lo que ya existe, quiero ver qué proceso yo al encontrarme con ella, al descubrir cómo fue hecha. Todo esto, ¿no? Ya más allá incluso de mi procedimiento, que justo le hice 1000 cosas, tipo, la recorté, la distorsioné, le cambié la pincelada, pero como que hay algo fascinante en saber que aun si uno quisiese ser una fotocopiadora humana, para mí algo muy esperanzador en un momento en el que la tecnología parece haberse comido todo, en saber que aun si uno quisiese ser una fotocopiadora y hacer algo igual, eso nunca va a suceder. Porque en el momento en el que pasa la data por una mano humana, que es una mano distinta a la primera mano que ejecutó una imagen, ya ahí pasó algo. Ya ahí hubo una operación que cambia la cosa y que eso me parece como súper esperanzador y reconfortante, porque habla de que seguimos siendo humanos y nos pasan cosas a través del cuerpo. Bueno, suficiente. Sí, me recolgué hablando. Vamos a pasar a la Virgen. Bueno, acá copiar, pegar, pero con el cristianismo, no, mentira. Un poco... Bueno, es que un poco... a ver, esta imagen aparece, ¿no? Como en toda esta búsqueda personal de decir, bueno, ¿cuáles fueron las primeras imágenes que vi y que de alguna manera me calentaron artísticamente? Y aunque ustedes no lo crean, yo tuve una crianza cristiana. Entonces, indefectiblemente, las imágenes religiosas fueron parte de mi primer bagaje visual. Y que de alguna manera no siento tan desconexo con todo lo que me siguió interesando después. De repente todas estas imágenes provenientes de la noche, el dramatismo, el maquillaje, las drag queens, no es loco para mí que me llamasen tanto la atención cuando iba a misa, de repente estar viendo estas vírgenes dolorosas, ¿no? Llorando, y a la vez algo del ícono religioso, en este caso visual, como un objeto que aunaba un montón de sensibilidades en común, como colectivas, y un montón de gente sintiendo ese dolor a través de una imagen. Y hay algo también, y por qué nos pareció muy importante tener esta pintura acá,
que muchas veces cuando hablamos de referencias interpretamos que son las cosas que yo deliberadamente elijo, ¿no? Como elijo esto como referencia, pero hay un montón de información que acarreamos, que se filtró en nuestra conciencia, que se filtró en nuestras cabezas a partir de las cuestiones culturales disponibles, a partir de los elementos disponibles concretamente. Y esto tiene un valor geopolítico, tiene un valor muy localizado a nivel social, son muchos los estratos en los que podemos leer eso. De hecho que Carrie, que por ahí el chiste viene con que toda su obra hasta ahora estaba inspirada en el heavy metal de la noche, no sé qué, de pronto aparezca una virgen, fue como disruptivo de pronto dentro. De hecho, esta para nosotros era como la pintura más disruptiva dentro de toda la sala, y dijimos, ok, bueno, no fue esa, pero pensábamos que iba a ser esto. Plot twist. Pero es interesante porque a la vez hace pie en esto que nos conforma, ¿no? Y nos mueve y nos hace desarrollar lecturas del mundo, ¿no? Y de las personas con las que estamos interactuando. Y eso es muy clave, ¿no? Como para empezar como tarea para empezar a ver, bueno, qué cosas fueron mis primeras influencias, mis primeros estímulos, con qué me vinculé antes, o hasta dónde puedo llegar atrás, ¿no? Como en eso que me sirvió de alimento para pensar con imágenes. Yes. Y bueno, esta es la última pintura. Después vamos a ver el video. Así que voy a decir 2 palabras porque justo está por empezar y creo que está bueno. Subile, Maxi. Bueno, esta pintura se llama Demonio porque ese es el nombre de mi gato. Es un retrato de mi bebé. Que bueno, es como que armando todo este trip, ¿no? De imágenes que creo que hoy en día conforman el viaje mental en el que estamos inmersos, digo, no puede no estar la naturaleza de alguna manera. Y bueno, de repente viviendo en la ciudad, en un monoambiente en Floresta, mi mayor contacto con la naturaleza es mi gato y algunas flores que ocasionalmente pongo. Y bueno, por eso así decidí cerrar. Esta era la última pieza del rompecabezas que faltaba. Y a la vez corre todo lo anterior de eje, un poco como esta pintura existe solamente desde el afecto, ¿no? Como muy directamente. Las otras también, pero a través de otras cosas quizás, y esta es como, bueno, es mi gato, listo, no se va a debatir porque está o no en la muestra. En fin, y aparte se llama Demonio. Bueno, ahora los invito a ver este video, dura 10 minutos, tranqui, se pueden sentar, y con esto final. Bueno, no sé, abrimos así un espacio para preguntas. Si no, yo empiezo a tirar datos random. Somos de Scorpio, los dos. Yo no tengo muy elaborada la pregunta, pero les quería como preguntar un poco más acerca del proceso de armado de la expo, teniendo en cuenta que está muy presente el diablo, lo demoníaco, ¿no? La crisis, lo distorsionado, pero a la vez la afectividad y un poco pensar en esa conversación entre lo supuestamente malvado y los afectos que en verdad sostienen todo. A ver qué nos pueden contar. Principalmente fracasar, tal como están dadas las condiciones de vida hoy, es que te vaya bien. O sea, es lograrlo. Entonces, desde ese lugar pensamos cómo articular una exposición que justamente se para en esos sentimientos o en todo lo que está afuera, ¿no? En que está catalogado como malo, y ver qué podíamos construir desde ese lugar para hacer que este sea un espacio disfrutable, para que la experiencia con la obra fuese abierta, para que la sensación de estar aquí no sea, uy, no sé nada, uy, me falta tal cosa, me sobra tal otra. Eso por un lado, como desde entonces como muy desde nuestras energías, porque tampoco fue como una cosa que charlamos demasiado en torno a queremos que esto sea muy transparente, ¿no? Como que sea súper claro lo que estamos diciendo, no sé qué. Era como, bueno, si la experiencia del que entra es esta piola, la muestra funcionó, ¿no? Como que eso... Y eso es muy por ahí contraproducente, ¿no? Y que de hecho yo diga esto como curador, digo, desarrollando una carrera, qué sé yo, bla, es a la vez como muy... como pegarse una patada en el pie, o sea, un tiro en el pie, ¿no? Decir como, no me interesa ser demasiado evidente con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, para nosotros tenía sentido.
No, igual lo tiene. Yo sigo creyendo que... Sí. Porque también un poco se planteaba que estuviesen las dos opciones. Digo, para quien quiera meterse ahí deep en el trip, bueno, qué sé yo, está el catálogo que tiene 2 textos de un montón de páginas donde, bueno, hay una banda de info. Pero siempre como proponer, es medio como un elige tu propia aventura. Digo, tal vez llegás y estás con la cabeza medio quemada y solamente querés disfrutar pintura y una alfombra violeta divina, podés. Ahora, si a la vez querés meterte y entrarle deep, hay también con qué hacerlo. Yo creo que también lo más rico de hacer una exposición tiene que ver con abrir, ¿no? Como preguntas y conversaciones. Entonces, cuando vos la cosa la volvés demasiado como, ¿es esto y es solo así? Bueno, ¿cuánto más vas a sacar de ahí? Para mí es súper rico venir a habitar la muestra. Capaz lo afectivo viene como de la forma en la cual nos gusta vincularnos con las exposiciones. Nosotros somos muy de eso. Cada vez que alguien nos agita para venir, venimos, ranchamos, después salimos, tomamos una birra. Como hay algo cuando no está todo deglutido como si fuese una comida de McDonald's, que promueve justamente los encuentros entre las personas y quedarse después charlando y compartirse las refes y no sé, como expandir. Sí, también está funcionando como un espacio de mucho aprendizaje cruzado, ¿no? Con las personas que vienen y simplemente quieren charlar. Y a veces no es de la muestra. Estamos horas hablando de cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero está lindo estar acá, la verdad, como el clima está bien, no sé ni frío ni calor. Entonces como que hay algo también de estar presente, ¿no? En un espacio que es importante. Nada, y tener una muestra es una re buena excusa, ¿no? Para decirle a alguien que no ves hace mucho, che, nos vemos en la muestra, como ya está, venís acá. Sí. Te hago una pregunta Sí. más del formato, digamos. Este formato así mural o gran formato, digamos, que representó un desafío, ¿cómo fue la elección del formato? Sí, para mí es un desafío que voy buscándolo. Como que hay algo en los formatos grandes que a mí me lleva a una experiencia muy corporal de la pintura y que creo que es necesaria para que después la obra transmita esa agitación o ese estado de mente como de wow, tipo estoy en una, como, no sé, yo siento que hay algo en los formatos y las circunstancias en las que producís una obra que después se termina traduciendo a lo que pasa cuando uno contempla esa obra. Si yo de repente tuviese un cuadro como chiquitito, como que hay una cosa más de control a lo que te lleva a ser vos más grande que tu cuadro. En cambio, estar pintando así para mí es medio como entregarme una tempestad, ¿viste? Y estar ahí con una cosa que me avasalla, que nunca entiendo si voy a llegar a terminarlo o no, porque olvidad, o sea, esto lo terminé, llegó fresquito, la muestra. Faltaban 2 semanas para inaugurar y yo seguía dándole al auto. Entonces hay algo de ese estado de caos que para mí al final es medio crucial para hacer mis obras. Por eso antes decía que tal vez tardo meses en pensar qué voy a hacer, pero que después el momento de pintar para mí sí o sí tiene que ser veloz, porque hay algo del gesto traducido ahí inmediatamente, que si vos de repente empezás a insistir sobre la pintura y se acumulan capas de pintura, el trazo de la mano humana se pierde, queda sepultado en la primera capita del lienzo. Y a mí me gusta que se vea, como que la gente al ver el cuadro pueda ver ahí mi mano, dejando la huellita con el trapo, con aguarrás, como algo de la frescura, de la inmediatez del tiempo, del instante. Hay muchas referencias literarias que haces. Y yo cuando vi tu pintura pensé en Mariana Enríquez. Ay, me encanta. No sé si la has leído. Sí. Como una temática fin. Sí, aparte un terror muy local. Sí, me gusta mucho el mundo de Mariana. A mí me sucedió que arranqué por el punto disparador del sillón, de quién estaría sentado ahí, o sea, si es el mal el que está sentado ahí, quién sería la personificación de ese mal. Y con toda la obra, con toda la muestra, se puede construir ese mismo personaje, que puede ser, no sé, ser medio dragón, lagarto, con el sombrero, que
que tiene su mesita de luz, que en un pasado fue este personaje y terminó en este fin. O sea, como que puedes construir a todo una entidad, un personaje que es muy divertido. Y bueno, me gusta. Eso hay que escribirlo, o sea, Sí, sí, ¿cómo le Sumándolo ya a la Sí, próxima sí. edición del catálogo. el catálogo extendido lo ponemos? Sí, re. Ay, yo quería preguntarte cómo te llevas con el mercado del arte, porque vos en un punto sos exitosa también en el mercado. Eso, Y a ver, se arman muchas tensiones para mí cuando de repente transformás en trabajo algo que originalmente hacías por mero disfrute. Sí, es algo que pienso mucho, de hecho, en torno a eso. Y por eso también me resulta muy crucial como obligarme a constantemente ejercitar como la sinceridad y el deseo desde el fondo de las tripas. Yo creo que no es imposible trabajar de algo creativo sin transar y digo, no es necesario terminar virándolo del todo a algo maligno, justo hablando de eso. Pero sí es necesario hacer constantemente el ejercicio de cuando te das cuenta que, no sé, a mí a veces me pasa que de repente estoy estresadísima, puteando en arameo porque se me viene un deadline y no estoy llegando y la estoy pasando mal pintando, y ahí tengo que decir, che, pará, recordá por qué haces esto, quédate con otras cosas que te genera esto, no sé. Después, bueno, uno se las va ingeniando para ver también a qué cosas le pone determinada energía y a qué cosas no. Hay cosas que se trata simplemente de cumplir, como con cualquier laburo. Yo también trabajé tatuando muchos años de mi vida y bueno, cada tanto tenía que tatuar un carpe diem, porque el alquiler hay que pagarlo. Pero bueno, también ahí me las ingeniaba para equilibrar los carpe diems y escudos de boquita con, No tenemos bueno, nada contra los carpe hacer diem. todo bien. Igual todo bien si alguien tiene un carpe diem. Pero bueno, meanwhile trataba de también, no sé, no dejar de hacer mis propios dibujos y agitar también que la gente se tatúe mis dibujos. Entonces, no sé, para mí pasa con cualquier trabajo, que tenés que estar ahí constantemente tratando que no te coma las partes más cálidas de tu corazoncito. Pero bueno, eso. Les propongo un aplauso para Carrie y Carlos.